¿Qué opinión te merece, Anabel Hernández, este panorama? Bueno, Manuel, a mí me parece interesante lo que está comentando Maridalia, porque de una u otra manera encaja con la información que yo recabé en los últimos días sobre estas tensiones, conversaciones de ida y vuelta entre el gobierno de México y Estados Unidos, la llamada de Claudia con Trump, la primera llamada de Marco Rubio con De la Fuente, ahora la segunda llamada, y además me hablan de intercambios entre el embajador de Estados Unidos en México con funcionarios del gobierno de Sheinbaum, que hasta este momento pues no se habían hecho públicos, no se han hecho públicos, pero ha habido mucha intensidad en el diálogo. Y me parece que esto que está comentando Maridalia encaja en esto. A mí la información que incluso desde ayer publiqué en mi podcast Narcosistema es similar a la que planteó el New York Times justamente también el día de ayer. Ellos publican que el gobierno de Estados Unidos está insistiendo, presionando al gobierno de Claudia Sheinbaum para que acepten la intervención de fuerzas del orden, de elementos de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. Ya lo habíamos comentado desde el año pasado, que justamente en una de esas reuniones entre Marco Rubio y personajes del gobierno de Claudio Sheinbaum ya había logrado que fueran los americanos quienes estuvieran proporcionando información de inteligencia a fuerzas mexicanas, a instituciones de seguridad pública mexicanas, para atacar a algunos blancos prioritarios y que habría ya la presencia de algunos miembros de DEA, CIA, FBI, algunos miembros de agencias en algunos de los operativos. De hecho, la información que estuve publicando, que estuvimos hablando también aquí en este espacio el año pasado, es que ya en algunas de las más importantes operativos, detenciones, destrucción de laboratorios y todo esto que ha hecho el gobierno de Claudia, lo ha hecho presionado por esto, pero además con la vigilancia, dijéramos, hasta cierto punto mesurada del gobierno de Estados Unidos. La información nueva que yo publiqué ayer es que Claudia, de acuerdo a una fuente muy confiable, habrá que ver si en los próximos días, semanas, es posible que horas, escucha, horas, podríamos ver ya la implementación de esto que se me informó, de que Claudia Sheinbaum ya le habría dado el sí, ya habría aceptado que numerosos grupos, hay quienes afirman que ya se trata de más o menos 1,000 elementos de fuerzas del orden de Estados Unidos que ya están en territorio mexicano. Habrían pasado de 160, 130 hace pocos meses a 1,000 ahora, que están en algunos de los estados más sensibles, prioritarios siempre para el gobierno de Estados Unidos, y que serían ellos los que ya estarían haciendo, encabezando algunas de las operaciones, y que ya incluso en reuniones del Gabinete de Seguridad, y esto está mucho más, hay mucho más información, más a profundidad, que no hay el tiempo aquí suficiente para poder exponerla, está en el podcast Narcosistema, que ya en el Gabinete de Seguridad han hablado que tanto la Marina, y por eso es importante lo que está diciendo Maridalia, tanto la Marina como la Sedena están en el conocimiento de que ellos ya no serán los que estarán comandando, dirigiendo ciertas operaciones, sino serán directamente elementos de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Y esto tiene que ver también con que el gobierno de Estados Unidos está de nueva cuenta presionando, que es otra información que trajo, si no me equivoco, el Wall Street Journal. Recordaremos que también algunos pocos días atrás, el Wall Street Journal por su parte publica que el gobierno de Estados Unidos está presionando a Claudia Sheinbaum para detener algunos importantes narcopolíticos o personajes de la política, gobernantes, legisladores de Morena y seguramente de otros partidos, pero principalmente lo sensible para la presidenta son los de Morena. Imagino que no tendrá ningún pero para detener a otros, pero sí para sus compañeros de partido, para que detenga a algunos personajes.
Bueno, pues eso lo publicó el Wall Street Journal. A mí lo que me señalan es que la famosa lista, que ya la habíamos planteado también el año pasado, yo al menos me hablaban de una lista de 40 nombres, hay otros medios que han publicado que 50, que 52, etcétera, etcétera. Bueno, en esta lista, y eso me sorprendió, ahora estaría presuntamente incluido, y lo digo de nueva cuenta, presuntamente, habrá que ver si con el tiempo, si hay otras informaciones que puedan concatenarse y poder darnos mucho más certeza de esta información que comienza a fluir, de que en esta lista incluso habría ya más altos mandos militares y de la Marina entre los objetivos del gobierno de Estados Unidos para ser detenidos. Por eso es importante, y me parece que la información de que trae Maridalia se concatena de que comienzan a haber estos cambios con el visto bueno de Estados Unidos, de acuerdo a lo que ella ha comentado, empata con esto de que evidentemente el gobierno de Estados Unidos exige no solo limpia en la corrupción actual, los malos elementos que estén por ahí, que deben ser bastantes, porque muchos de los operativos, captura al Mallito Flaco, captura, intentos de captura al propio Mencho, que no de los últimos meses han fracasado, porque se presume que ha habido una filtración de información por parte de autoridades mexicanas. Estaríamos hablando de miembros del Ejército, miembros de la Marina, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de García Harfuch. Recordarás que habíamos hablado de la ejecución de este narcotraficante, el Pichón, a manos de la Marina, cuando estaba en manos de la Marina y en manos ya bajo la tutela de la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy. Esto evidentemente el gobierno de Estados Unidos está presionando, pues esto no puede volver a ser, no puede volver a suceder, que haya cambios en la Marina, que haya cambios en el Ejército y que no solo malos elementos actuales, sino muy altos funcionarios en estas áreas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hoy también están en la mira. Estamos hablando, al menos es lo que a mí se me informó, repito, una fuente muy confiable, pude confirmarla con otra fuente no mexicana, dijéramos, y hablan de que esta participación, estas acciones de fuerzas de Estados Unidos estarían disfrazadas por operativos supuestamente de la Marina y el Ejército, disfrazados, dijéramos, maquillados, pero que estaríamos hablando de que en los próximos días y semanas habría cosas importantes sobre detenciones clave. Pues tremendo lo que ambas están planteando. Se tuvo que desconectar, nos había avisado antes María Idalia que no podía estar con nosotros toda la mesa porque tenía que desconectarse, pero plantea por un lado un relevo pues de funcionarios, de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional con un visto bueno o un aval o o una instrucción, tal vez esta vez en realidad se trate de una casi instrucción, ¿no? Es extraño que se pueda intervenir de esta manera tan directa en este tipo de nombramientos por parte del gobierno de Estados Unidos. Y por otra parte, tú estás planteando pues el aval o el visto bueno también para operaciones conjuntas entre ambos países, de acuerdo con la información que tienes, Anabel, como, digamos, una forma de materializarse toda esta presión que hemos estado viendo en los últimos días y meses por parte del gobierno de Donald Trump hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, dos versiones coincidentes, la de María Idalia y la tuya, con que no se trataría como tal de lo que se estaba temiendo, por otra parte, como una intervención unilateral, sino que tendría, digamos, la cooperación de los dos países, Anabel. Bueno, yo lo pondría eso entre comillas. Tú lo pondrías porque justamente es lo que me estaban comentando funcionarios del gobierno mexicano, que en realidad sí, o sea, pareciera que en los hechos estarán ahí miembros de la Marina, estarán ahí miembros del Ejército con estas fuerzas estadounidenses, pero quien lleva la batuta, quien pone la agenda, quien pone el blanco prioritario, quien pone la inteligencia, quien encabeza serían los americanos. Los mexicanos prácticamente nada más ahí como un poco de
de comparsa para salvar un poco la cara y que cuando este tipo de cosas comiencen a darse a conocer, porque imagino será casi imposible evitar que esto comience a salir al aire, ¿no? La presidenta diga, no, 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 son operaciones conjuntas. A mí me están señalando que dentro del propio ejército y la marina están resignados a ellos no tendrán el verdadero control de esas operaciones. Al menos esta es la información que he recabado. Pues tremendo el tema, Anabel. Vamos a darle seguimiento y vamos a estar pendiente de lo que se llegue a materializar en relación justamente con esta pues presión de los Estados Unidos o esta articulación de un esquema de cooperación, también tomando lo que ya de declaraciones oficiales se tiene, Anabel, y lo que ayer mismo pues una de las oficinas del Departamento de Estado estadounidense señalaba en cuanto a la reiteración en la llamada de Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente de que se otorguen o se generen resultados concretos y verificables en la lucha contra el narcotráfico o como ellos denominan en la lucha contra el narcoterrorismo, como lo llaman. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema. Vamos a recuperar pues lo que habló en torno a la cooperación justamente en torno a México y Estados Unidos. Por lo pronto, Anabel Hernández, te agradezco como siempre tu presencia en este espacio de noticias y seguimos en comunicación. Gracias, Manuel. Solo añadir que, como lo hemos señalado en esta mesa, estos esfuerzos pírricos en comparación a la magnitud del problema, a la magnitud del maridaje entre los carteles de la droga, el partido Morena y otras instituciones gobernantes y otros partidos políticos, evidentemente, como lo habíamos señalado, mucho de lo que ha hecho Claudia Sheinbaum y su coordinador del Gabinete de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, es puro show. Y los americanos, pues no se les puede dar a todo con el dedo, que es, yo creo que la señora Sheinbaum y su equipo no lo han comprendido. Mientras ellos realmente no desactiven los vínculos de protección que tienen estas organizaciones criminales con gobiernos estatales y federal, no habrá nada que se pueda tomar en serio por parte del gobierno de Estados Unidos.